Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. En esta oportunidad vamos a conversar con 4 distinguidos profesionales del país sobre el balance que se le puede atribuir al gobierno del presidente Luis Abinader al cumplirse pasado mañana, el lunes 16 de agosto, el primer aniversario de una gestión finita de 4 años. Y tengo el gratísimo placer de contar con el licenciado Nelson Rodríguez, quien es director del periódico El Caribe y comentarista de CDN, el doctor Juan Manuel Hernández Peguero, conocido abogado, dirigente del partido La Fuerza del Pueblo, el politólogo Daniel Pou y el economista Héctor Giuliani Curi. Caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué balance podemos sacar de este primer año que se cumple el lunes? Del balance del gobierno del presidente Luis Abinader. Yo creo que por edad mejor comenzar. No, pero deja a Héctor de último, que él habla que yo mucho. soy el Benjamín. Si me dejan por edad a mí, yo no sé, bueno, parece que... Bueno, como colega que somos, yo le voy a dar la preferencia a todos. Sí, así sí, una distinción. Yo brevemente creo que en lo fundamental ha sido o ha tenido un buen desempeño en este año. Digo lo fundamental porque no podemos olvidar en las condiciones que asumió el 16 de agosto del año pasado, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, ambas bastante fuertes. Y ha logrado en gran medida estabilizar la situación. La economía hoy se ve en crecimiento. Recuérdese que cerró el año pasado un menos 7% del PIB, y lo que significó la crisis sanitaria, pero no solo de nivel de salud. Recuérdense que con programas especiales, de abril a diciembre, casi fueron 123 mil millones que se tuvieron que invertir en los programas fase 1, fase 2. Entonces no se puede ver ese primer año sin prestarle atención a esas dos crisis simultáneas con la cual asumió Luis Abinader. Le favoreció en ese interregno de 12 meses, tiene un Congreso favorable, mayoritario en un Congreso, ahí pasaron todos sus planes, el presupuesto de este año, el presupuesto complementario, todos los préstamos que ha necesitado, porque en esa parte sí su bancada ha sido monolítica, homogénea, tanto a nivel de diputados como a nivel de senadores. Eso le ha favorecido. Le ha favorecido una oposición que no ha sido militante. No quisiera calificarla porque realmente podríamos decir que ha sido juiciosa y moderada esa oposición por los factores que hemos señalado. Yo creo que es una oposición desaforada a ese gobierno. Digo que ha salido a buen camino también porque recuerden que llega a sustituir un gobierno que tenía 16 años en el poder. Nosotros aquí tenemos la suficiente experiencia todo para saber qué significa eso. Sí, eso hastía, ¿no? Pero había un hastío en el país. Había un hastío, y por eso es el factor del cambio, pero yo digo en lo que es la estructura del poder, del Estado, la conformación de un gobierno que tuvieron la misma gente 16 años, desmontar eso poco a poco ha sido difícil. Yo le doy una calificación de un 7, del 1 al 10. Ya veremos algunos aspectos del desempeño, porque podría ser más adelante. Pero en una caracterización general, yo creo que se le puede dar esa puntuación al presidente Abinader y a su gobierno. Señor Curi, señor Giuliani Curi. Mira, yo creo que la economía dominicana, tanto en el anterior gobierno como en el actual, y voy a matizar un poco después, enfrentó la crisis de manera correcta, con unas dilaciones. Quizás si el gobierno de Danilo Medina hubiese cerrado el país inmediatamente, ¿no? Tan pronto vio el ejemplo de China, la economía pudo haber seguido funcionando y solamente afectar el turismo. Pero su programa de ayuda a la población fue muy efectivo y
la economía básicamente desde la pandemia hasta ahora no es una economía que se cayó en su crecimiento económico, pero ha mantenido una estabilidad en todos los frentes y se ha recuperado satisfactoriamente. La recuperación, ahora bien, de la economía se debe más al esfuerzo del anterior gobierno que al actual. ¿Ok? Y yo creo que eso es importante. ¿Y por qué se debe al esfuerzo del anterior gobierno? Porque el anterior gobierno le metió dinero a través de los programas de transferencia a la población. Y esa población, de bajos ingresos, mucho, estaban recibiendo un ingreso mayor que antes de la pandemia. Y ahorraron. Y hubo otra parte también de la población, una población de clase media hasta clase alta, que siguieron obteniendo sus ingresos y que durante la pandemia no tenían que gastar. Y esos ingresos que el gobierno enviaba a través de los programas sociales permitió que muchas empresas sobrevivieran. Sobrevivieran también. Exactamente, eso es una puntualización importante. Entonces, ¿qué ocurre? El actual gobierno retiró casi todos esos programas. En realidad, si tú vas a las estadísticas fiscales, tú vas a ver que de 20.000 millones mensuales de gastos en transferencias y todo eso que hacía el gobierno anterior, se redujo como a 8.000 bajo el actual gobierno. Pero, ¿qué ocurre? Igual que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, que todo ese ahorro acumulado, al ir abriendo a la economía, se ha ido transformando en demanda. Y la economía ha tenido una recuperación rápida. Y básicamente la inflación que se ha sufrido, o que ha sufrido Pero el aquí país, no se han vendido bondos de guerra, ¿no? Como en Estados Unidos. No, pero había un ahorro porque la gente solamente tenía que gastar, solamente podía gastar en alimentos, tú no podías gastar en más nada. Es la realidad. Y ese ahorro se desbocó en demanda de bienes, principalmente, no tanto servicios, ¿ok? Y eso es lo que le ha permitido a la economía crecer y recuperarse. Yo creo que el gobierno por lo menos ha mantenido la estabilidad económica de la nación, pero también considero que se crearon problemas innecesarios y muchas veces se ahogan en un vaso de agua, como el caso de la propuesta de reforma tributaria en un momento muy, muy crítico del país, que todavía el país no había acabado de salir de la pandemia, y yo creo que ahora van a anunciar otra reforma tributaria, cuando aún todavía sobre la economía mundial se cierne nubarrones de incertidumbre. Lógicamente el país también se benefició de las grandes transferencias a la población del gobierno norteamericano, que se tradujo en remesa a los dominicanos. Pero en pocas palabras, este primer balance, ¿qué permite predecir para el futuro inmediato? ¿Está el gobierno del presidente Abinader bien orientado o está todavía confundido con los acontecimientos que realmente desbordaron al gobierno, incluso al gobierno anterior, y que ha impedido que el gobierno haya podido marchar en una dirección como la que le prometió al país durante la campaña electoral? Es evidente de que evaluar el gobierno en este año, tú no podrás nunca poder identificar resultados más que inmediatos. Aquí tenemos grandes realidades que el país tendrá que enfrentar. El aumento de la deuda, que llega ya cerca de un 72 del Producto Interno Bruto, mueve necesariamente a una decisión, a una reforma fiscal. Y tal y como dice Giuliani, ¿cómo convencer al empresario y al pueblo dominicano de una reforma fiscal en medio de esta crisis económica? Yo creo que es evidente de que aquí se va a tener que requerir de una unidad política para poder enfrentar los problemas que se deducen
de lo que ha estado Pero ocurriendo. la rivalidad política, la crispación política que se dio y que vivimos en la campaña electoral todavía está latente. Pero eso dependerá del presidente de la República, porque él debe situarse por encima de eso. Cuando Con tú eso dices- no queremos cuando tú decir dices que... unidad política, habla como de una unidad nacional. Bueno, es evidente, porque concierto. yo creo que aunque pueda aprobarse tal vez una reforma fiscal en el Congreso, no es fácil poder convencer a todos los sectores. Y yo digo que la parte política es determinante para eso acá. Y por eso cuando se evalúa los resultados de este primer año, no lo podrás hacer con la objetividad si no analiza lo que ocurrirá en este próximo año. Señor Pou, ¿cuál es su opinión realmente sobre este primer año del gobierno? Sí. ¿Está políticamente en buen cauce o el río está a punto de desbordarse? Mire, particularmente yo creo y coincido con casi todos los compañeros del panel que evaluar un gobierno que asume la primera magistratura del Estado en medio de una pandemia con una crisis no solo nacional, una crisis internacional, es un poco difícil. En términos de manejo de lo que ha sido las diferentes medidas que se han desplegado para mantener el equilibrio macroeconómico, poder recuperar el crecimiento, creo que el gobierno ha aprobado muy bien la asignatura. En eso hay que darle al César lo que es del César. Entonces un 7, como dice el señor Rodríguez. No, el 7 me parece un poquito lánguido para calificarlo. Pero ¿Cuánto tú das, entonces? sí, no, yo creo que el 7 casi por casualidad. Entonces, por eso yo prefiero, me atrevería a elevarlo hasta un 85. Sin muchas pretensiones. No, porque realmente... Está generoso. Sí, no, estoy generoso. Yo me he puesto generoso últimamente, porque después de escuchar a tantos políticos fracasados que se proponen como la salvación, pues me tengo que poner generoso con el que está llegando, que no tiene trayectoria de hombre de Estado ni nada parecido, y ha sabido manejar la situación. Incluso ha tenido una actitud bastante abierta frente a sectores, y diríamos, de la oposición y sectores que no lo apoyaron en su proyecto político. Pero eso es otro capítulo. Ahora, hay un tema que es objeto de mucha controversia. El tema del endeudamiento. ¿Nos estamos endeudando realmente correctamente? ¿Y cuál es el monto de la deuda en comparación con el Producto Interno Bruto? El doctor Hernández Peguero habló de que ha llegado al 71 o al 72 del PIB, pero no se dice cuál es la cifra. Incluso un periódico de circulación nacional publicó que este año se han tomado 1.939.000 millones de dólares en préstamos. Yo pensé que la cantidad era mucho mayor. No entendí la cifra, pues son 8.000 millones de dólares y tanto en este año. Pero en el año del gobierno. Ah, sí, a esa cifra no la tengo. ¿A cuánto asciende? No la he calculado. Yo calculé de año a año y no lo he hecho. Bueno, porque he leído cifras que rondan los 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares es el equivalente, o casi el equivalente en pesos dominicanos, del presupuesto de la República. Lo que significaría que el gobierno se estaría manejando este año con 2 presupuestos. Mira, O con los presupuestos de 2 años. Miguel, mira, el sector público no financiero, como porcentaje del PIB, que es como uno generalmente lo ve, es un 50 y pico %. Pero yo creo que lo importante aquí es que el país se ha endeudado y también con la recuperación de la economía los impuestos aumentaron más de lo que se esperaba. ¿Ok? De lo proyectado. De lo Es decir, la proyectado. captación de Sí, impositivos. sí. pero mucho más. Entonces, el gobierno no ha estado en capacidad de gastar eso. ¿Ok? Tú miras las cifras de inversión pública y las cifras de inversión pública están por el suelo. Y, como dije anteriormente... Bueno, a mí me gustaría tener más de lo que soy capaz de captar, ¿no? Pero ¿dónde está ese dinero? Bueno, lo tienen depositado, no lo usaron, no lo han usado eficientemente. ¿Es una correcta política y no económica es eso? una política correcta. Y es lo que Correcto, tú dices correcta. Incorrecta, es Ah, una política correcto, incorrecta. gracias. Y es lo que yo estaba viendo el jueves en televisión,
con el primer año del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Enarbolando los logros y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, tú agarras las calles de la capital y están llenas de hoyos, están llenas de las carreteras sin reparación. Entonces, yo creo que nosotros como nación nos estamos concentrando mucho. Yo creo que macroeconómicamente estamos bien. Ok, el endeudamiento preocupante, pero no es para rasgarnos la vestidura. Aquí ha habido más o menos estabilidad de precios y el producto se está recuperando. El Banco Central tiene reservas internacionales altísimas, producto de ese endeudamiento. Entonces, en ese sentido no hay peligro. Yo lo que creo, lo importante, es que el gobierno no ha ido a resolver los problemas fundamentales de la nación, que es el mismo error que han cometido muchos gobiernos del hemisferio, como Chile, que es una nación de grandes logros macroeconómicos. Pero entonces está el problema de la desigualdad, aquí está el problema de la educación y el problema del tránsito. Y todo ese tipo, el problema de la salud. Y, por ejemplo, también un problema que va a ser un problema político futuro, el problema de las pensiones. Y yo no creo que el gobierno esté enfrentando eso, ni ha presentado planes para mejorarlo. ¿Qué metas tenemos en educación? La tenemos. Yo no he visto ninguna. Ahora, desde la perspectiva de la dirección de un periódico, se percibe probablemente con más claridad la percepción general de la población con respecto a una política del gobierno. Me gustaría saber qué capta Nelson Rodríguez como director del periódico y comentarista de televisión de lo que piensa la gente de este primer año. Fundamentalmente yo veo a la gente todavía en una etapa de expectativa, todavía extendiendo a 12 meses los 100 días de gracia que tradicionalmente se le dan. Yo creo que la gente pero está me parece apreciando, oportuno eso. Sí, yo creo que sí, porque ¿a qué vamos? Se mencionó ahora la educación, pero hay crisis económica, crisis en la salud, pero también en la educación, como vemos. Y no hemos mencionado el factor externo, el entorno internacional, ha sido gravísimo. Entonces yo creo que no se le puede pedir más. Yo creo que hay cierta condescendencia, vamos a utilizar ese término, con el gobierno en este momento. Particularmente yo estoy esperando la presentación del proyecto de ley general de presupuesto del Estado para el 22, que eso va a dar una idea más o menos. Pero tendremos que esperar hasta octubre para eso. Sí, tiene plazo hasta el 1 de octubre. Bueno, puede tener plazo hasta diciembre. Y el 1 de octubre para así contar con una mayoría simple, según la Constitución. Entonces yo creo que la población está siendo condescendiente, le ha dejado pasar muchas cosas, porque veo al pueblo sabio. Yo creo que el pueblo dominicano es más sabio que su propio dirigente. Más sabio que su propio dirigente. Y ha estado padeciendo muchas cosas. Y además sufre las consecuencias de las medidas de sus dirigentes. Y lo grande también. Y las aplaude. O sea, yo sintetizo diciendo que el pueblo está siendo condescendiente, pero está dándole suficiente tiempo para que comience a demostrar y a ejecutar lo que prometió en campaña. Los partidos políticos de oposición han sido comedidos, prudentes, han entendido que estamos en medio de una crisis sanitaria, pero también económica. Pero yo creo que este próximo año ya las cosas van a cambiar. Y es evidente de que si bien la población ha entendido que no es el momento apropiado, igual que los partidos políticos y sus dirigentes, ya la situación viene tornándose un poco diferente en el aspecto político. Hernández, pero tú me vas a dar un segundito. Sí. ¿Qué son los partidos políticos de oposición? Bueno, la fuerza del pueblo en construcción. pero El PLD es una situación dificilísima. En una crisis que no ha entendido lo que le sucedió. Que está apostando a ver cómo puede reconstruirse. El PRD, el reformista, ustedes saben en qué nivel está. Entonces, hablar de oposición política, creo que hay que ponerle un asterisco ahí, o comillas, porque realmente no creo que la oposición le esté dando un chance. no, Bueno, yo ya creo que Benjamín de Israelí dijo en el siglo XIX, que no hay un gobierno democrático realmente fuerte sin una oposición formidable.
Pero vamos a hacer una breve pausa porque ese es un tema interesante para cuando regresemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana de hoy, sábado 14 de agosto del año 2021, por supuesto. Y tengo conmigo al director del Caribe, el licenciado Nelson Rodríguez, el abogado del Partido de la Fuerza del Pueblo, Juan Manuel Hernández Peguero, el politólogo Daniel Pou y al economista Héctor Guiliani Curi. Al final del segmento hablábamos sobre cuál es el papel de los partidos políticos y cuál es la oposición realmente que existe en la República Dominicana. Sería bueno continuar. ¿Cuál es la real posición? ¿Cuál es el papel que le corresponde a un partido de oposición en una democracia en situaciones como la que está viviendo el país desde hace un año y 6 meses? Mira, yo no voy a agotar ningún turno, pero que no podemos hablar en esa perspectiva de cuál es el papel que le corresponde. Yo creo que primero hay que ir en la situación real de esos partidos políticos. Y en las circunstancias del país. También, como estamos. O sea, aquí, bueno, no hay realmente una oposición a este gobierno. No se puede articular con lo que hay ahora. Yo no digo más adelante. Mira, yo te voy a decir algo, porque tengo años estudiando el problema de la democracia del sistema de partidos en República Dominicana, que no pueden verse desde dos ópticas diferentes. Entre la crisis de la democracia que hay y la crisis del sistema de partidos, hay una dialéctica constante, o si se quiere, para no resultar marxista, una sinergia que motoriza la una a la otra. Realmente el sistema de partidos en República Dominicana es electoralmente fuerte, pero políticamente débil. Es uno de los graves problemas que tiene el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque con excepción de 2 o 3 propuestas que hay, cuando usted va a buscar los contenidos de ese sistema de partidos, dependen de que personalidades tengan opiniones sobre determinado punto u otro punto. Los partidos en sí no tienen opinión. ¿Usted quiere verlo? Váyase a ver ese código penal. Yo le voy a decir algo, Miguel Guerrero. Hoy estaba yo con un colega suyo mirando el anteproyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, y ahí hay unos disparates de todo el orden, y se lo fuimos señalando en una revisión rápida. Ahí hay cuestiones que crearían encrucijadas que habría que irse al Constitucional para resolverlo. Incluso la restauración del ámbito de la justicia penal para el sector militar. Ahí hay una encerrona. Eso, y te lo pongo como ejemplo. Ahora, ¿qué sucede, señores? Pero eso es un tema de negociación entre los partidos políticos. Pero usted no puede negociar disparates, usted puede negociar cosas que valgan la pena. Por eso digo, un buen código debe ser el resultado de un consenso. Bueno, de un consenso. Negociado. Pero básicamente de una decisión política. Claro. Porque aquí esto no lo podemos apartar, ese código, de la decisión o la voluntad política del primer mandatario, que ha dejado a sus senadores y diputados a que aprueben lo que sea. Bueno, pero el presidente es el líder del partido, pero el partido es el jefe, a final de cuentas, de los legisladores. Y eso te quiere decir que los partidos no tienen nada que proponer. Y eso es uno de los principales problemas, porque ahí lo que aprobaron en la Cámara de Diputados, ese código penal, son de todos los partidos. Entonces, yo te lo pongo como ejemplo, para que estemos claros, que primero, el sistema de partido está en crisis. Primero porque el sistema de partido decidió hacer desgastar la democracia dentro de sus estructuras. Eso es lo primero. La división entre PLD y Fuerza del Pueblo que contemplamos hoy en día es resultado de eso. La división entre PRD y PRM es el resultado de eso. Los reformistas tienen como 5 ventorrillos. Por un lado está Rogelio, por el otro está el otro señor, cada uno. Entonces, y en eso yo coincido con Nelson, desde ese punto de vista, hablar de oposición política, ¿oposición a qué? A las negociaciones, a los conciliábulos que se dan. Es posible que eso pueda caber ese término de oposición, pero oposición en términos propositivos, no hay oposición en términos propositivos. Señor Guiliani. Yo creo que en realidad, si tú agarras los últimos gobiernos, desde Balaguer hasta acá, el único que enfrentó una oposición feroz fue Balaguer.
y también el primer periodo de Leonel Fernández, donde el Partido Reformista, a través de Balaguer, ejercía un poder mediático, es decir, podían suavizar cualquier decisión del gobierno de Leonel Fernández. Vamos a utilizar el término de Diverger, grupo de presión. Exactamente, pero el Partido Reformista ejercía en verdad un poder en esa transición. Ahora, después de ahí, cada partido ha tenido el Congreso a su favor, tanto en los gobiernos de Leonel Fernández como el de Danilo Medina, como cuando el de Hipólito, donde la única diferencia, es más, hasta en la reelección de Hipólito Mejía se lo aprobaron todo. Es decir, ahora nosotros estamos viviendo en una época diferente. El único en realidad que ha hecho oposición a través de pronunciamiento es Leonel Fernández, eso bajo el actual gobierno. Ningún otro, el PLD ha estado completamente ausente. La verdadera oposición del gobierno viene a través de las redes sociales, a través de la clase media, que se está expresando a través de tweets y a través de todos esos medios. Pero eso no es una oposición uniforme. Y eso es lo peligroso. Claro. No es lo peligroso. no es Que no propone nada, no propone nada. Escúchame, no es orgánica y no hay interlocutores. Claro. No, y además no propone nada, es una oposición, como dice difusa. usted, sí, difusa, inorgánica. Eso es el gran riesgo que hay. Sí. Pero eso es lo peligroso precisamente. Y es lo bueno. Bueno, yo creo que los partidos políticos son necesarios en un Congreso para equilibrar las decisiones y eso ha estado ausente en los últimos años. Entonces, y es lo que yo veo, si el gobierno tiene eso abierto, ese campo abierto, bueno, porque no es más agresivo en todo lo que se refiere a reformas estructurales. El gobierno de Balaguer fue un gobierno agresivo en el año 1990, pero el gobierno de Balaguer tenía un plan, y tenía un plan económico. Eso, hubo una serie de reformas en el año 1990-92 Que transformaron. que transformaron al país. Este gobierno no lo tiene. Mira, algo que es importante al analizar la oposición política que se le ha hecho es entender el momento. Yo creo que, tal y como han expuesto, la Fuerza del Pueblo, a 2 años de haberse constituido como partido, ¿verdad?, ha dado ejemplo de una oposición constructiva en el aspecto de opiniones, de propuestas. Ahora, yo reitero, este próximo año ya no será igual, pero más aún todavía por un problema que a lo interno del partido de gobierno existe. Y de todo es sabido ya las diligencias, las acciones, los movimientos con fines de presentar candidaturas dentro de ese partido que enfrenten al presidente. Entonces, yo creo que tenemos que esperar. De todas maneras, es previsible también entender que esa sociedad civil que acompañó al presidente de la República para poder ganar, tendrá cierta presión, porque la situación económica, desde mi punto de vista, podría sufrir un descalabro. Y este impacto que va a tener por la fiebre porcina afectará segmentos poblacionales que no están muy a la vista de todo, pero esa alcancía que es el cerdo de diciembre ya no existirá. Y eso puede tener un impacto también en otros renglones alimenticios, como es el pollo, que está subiendo de manera desmedida. Yo creo que producto más que todo, no de la carestía en sí, es decir, de la ausencia, de la dificultad para tenerlo, sino de la comercialización. El tema de la peste africana porcina realmente encarece otras ofertas alimenticias proteínicas, como es la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne de chivo y todo eso. Y eso va a tener un impacto en los precios, ¿no? Que yo creo que debe ser una de las grandes preocupaciones en este momento. Es que tú ves la falta de política y de reacciones. Tú tienes que tener una política definida, no decir que la gente lo está guardando en un refrigerador, en los pollos, ¿entiendes? Porque vamos a respetar. No, eso es parte de buen sentido del humor. Sí, es parte del folclore. El presidente Abinader acuñó una frase que dijo:
El problema no es el pollo, el problema es el cerdo. Él quiso decir que la situación del cerdo está presionando el pollo, Sí, claro. pero hizo un bonito rejuego. Ahora bien, Pero- vamos a dejar una cosa breve, lo de los partidos para un programa que Miguel nos invite, porque yo quisiera saber el estudio de Pou, lo que él asigna al aspecto tribal, no trivial, tribal de los partidos. Sí. Como tú decías, lo del código es un problema de negociación Claro. en cualquier sociedad, en cualquier país, pero nuestros partidos son eso. Y lo de la Fuerza del Pueblo, Hernández, acuérdate que llegó con una alianza parcial con este gobierno, Sí. que le dieron una serie de cuotas y ya el expresidente Fernández entiende que cumplió. Y comienza, no es que está haciendo oposición, Héctor, sino que hizo unos cuantos pronunciamientos vigorosos. Ahora, yo hablaba del presupuesto del año que viene, porque eso nos va a dar una idea de por dónde vienen los lanzamientos, que va a estabilizarse más la economía, que va a venir la crisis, va a venir más profunda. Yo veo otros factores, ustedes no han mencionado la política monetaria, un acierto, un gran acierto, dejar a Valdés Albizu y su equipo ahí. Eso va a variar. Se dice que hay muchos compromisos de un año, que vencen el lunes. Entonces, están las expectativas sobre si va a cambiar el rumbo de la situación a partir de decisiones que se tomen para el segundo año. Aquí mencionaron un número que de la deuda del sector público como un 72%, y tú acabas de mencionar la gestión del Banco Central. Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y nosotros vamos a ver cuán costoso, cuando hagan una reforma tributaria y se quiera capitalizar al Banco Central, cuán costoso ha sido la política del Banco Central a través de los años. Podemos llorarlo con lágrimas de sangre. Pero ha Ok. logrado mantener la estabilidad monetaria. Déjame decirte una cosa, aquí ha habido estabilidad económica, con excepción del periodo de Hipólito. La República Dominicana ha sido una economía estable en el periodo de Hipólito y el periodo de ¿cómo que se llama? De Balaguer, los años esos de Balaguer de alta inflación. La economía dominicana ha sido bastante estable. Ahora, ¿qué ha ocurrido? En el año 1990 aquí se sentaron las bases para esa estabilidad económica. Y la economía dominicana tan pronto, aún sin cambiar el gobernador del Banco Central en el año 2004, ya el peso se estaba estabilizando, comenzó a apreciarse. Y fue probablemente la señal de que eligieron a Leonel Fernández, porque mucho del crédito se lo dan a la gobernación del Banco Central. Probablemente fue la elección del presidente Fernández. Y que los flujos de capitales vuelven hacia el país. Porque la crisis del año 2004 fue una crisis creada en la anterior administración de Leonel Fernández, con los acuerdos del traspaso de Baninter, del Banco del Comercio, con la política de dolarización que hubo en ese momento, y también que no hicieron caso a las advertencias de que habían 3 bancos con problemas, que venían gestándose desde ese momento. ¿Ok? Entonces, aquí en realidad quien ha sido responsable de la estabilidad económica del país ha sido la política fiscal del gobierno. ¿Ok? No la monetaria. La política fiscal del gobierno, y la política monetaria ha podido navegar con eso y los flujos de capitales desde el exterior. Bien, vamos a hacer... pero, sí. brevemente, yo no quiero polemizar con el economista porque voy perdiendo. Antes de comenzar a llorar lágrimas de sangre, la decisión de dejar a Valdés y a ese equipo no fue ni siquiera de política monetaria, ni financiera, ni nada. Fue una decisión política para fortalecer una percepción que llevó confianza a múltiples sectores de la economía. Entonces yo digo, desde ese punto de vista fue inteligente. Y yo lo entiendo, y fue una decisión correcta. ¿Por qué fue una decisión correcta? Por la fama que tiene el PRD. ¿Ok? Y por eso se va a quedar, parece. El PRD tiene una fama de conducir la economía de manera inecta. PRM. Bueno, el PRM es un descendiente directo del PRD.
entonces no, fue una decisión correcta, ¿ok? Y él, lógicamente, es una persona que ha tenido la autoridad para mantener ciertas políticas. Eso yo no te lo niego. Dice un amigo mío que el PRM es el PRD mientras tanto. Vuelve a ser el Ahora, mismo PRD. mira, lo peligroso de esto es que le va a pasar igual que el Partido Reformista, Sí, claro. que Balaguer nunca dejó crecer a nadie debajo de la mata de mango. La sombra era tan grande que no crecía hierba abajo. Yo le Y pregunté cuando una vaya vez a haber eso, un cambio, yo le pregunté, entonces va a ser peligroso. Yo le pregunté una vez a Balaguer en una de tantas entrevistas para un libro que por qué él no creaba y fomentaba un sucesor, y dice: el liderazgo no se promueve, el liderazgo se crea. Así que es muy difícil que alguien realmente crea un liderazgo, y los herederos de un liderazgo normalmente fracasan. Tenemos que hacer una última pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso ya en la parte final del debate de la semana. Estamos conversando con 4 distinguidos profesionales de la República Dominicana sobre el balance que pueda sacarse de este primer año que se cumple el lunes 16 de agosto del gobierno del presidente Luis Abinader, y que como en todo el gobierno es algo finito, ¿no?, que tiene límites y que puede contarse. Y ya se ha contado, prácticamente se ha contado la cuarta parte de una administración de 4 años. Ahora, ¿qué se espera o qué debería hacer el gobierno a partir de ahora? En este segundo año, ¿qué se espera? ¿Y qué creen ustedes que puede mejorar aún más la situación del país? ¿O qué cosa podría ayudar a empeorarla? Bueno, si eso fuera posible, ¿no? Yo creo que independientemente de los aspectos económicos y de salud que centran la atención, ¿verdad?, de todos, yo creo que el presidente de la República y su gobierno han abordado otros temas como pilares de su gestión, el tema de la persecución efectiva de la corrupción administrativa, tanto del pasado gobierno como en su propio gobierno. Y merece la pena poder uno valorarla positivamente. Yo creo que hay confianza en las actuales autoridades del Ministerio Público, me refiero a la cabeza, Procuradora General de la República y su equipo, y es de esperar que en este nuevo año de gobierno, esos casos que se comenzaron, que yo creo que son 4, por lo cual hay más de 20 personas ya presas con medida de coerción, tendrán que presentarse las acusaciones y los resultados se verán. Independientemente, tenemos el tema de la seguridad ciudadana, la reforma de la Policía Nacional. Son temas que a la gente le importa mucho, de cómo este gobierno ya en post-pandemia va a plantear soluciones. Y en ese sentido creo que Pou puede tal vez darnos alguna orientación de cuáles son los avances que hay. Desde su perspectiva de politólogo. Sí, no, y participante también, amigo que nos ayuda, yo creo, porque es una voz calificada. Reformador policial. Es una voz calificada, yo diría, como técnico, en la comisión que tiene que ver con la reforma de la policía. Uno de los pocos. A mí me llama mucho la atención cómo se pondera el tema de la persecución a la corrupción. Y dejamos de lado el término prevención de la corrupción, que requiere transformaciones estructurales y funcionales dentro del aparato del Estado. Esa prevención incluye el cambio de la actitud de los ciudadanos frente a la ley. Claro, eso Y eso toma tiempo. Pero los ciudadanos no tienen la oportunidad de distraer fondos públicos. Yo creo que aquí, en República Dominicana, tenemos que enfocarnos en suprimir la excesiva discrecionalidad que se le brinda a los funcionarios públicos para manejar los recursos públicos. Y cada vez que alguien me habla, me dice, la persecución, nos vamos a pasar la vida persiguiendo gente. Mientras tú le dejas las arcas abiertas a un funcionario para que disponga de manera discrecional de lo que hay en esas arcas, vamos a estar procesando, y salen bastante caros esos procesos, Sí. Definitivamente. Aquí está el magistrado, que fue el Ministerio Público,
en el Distrito Nacional, ¿verdad? Y lo recuerdo siempre. Y a la verdad causa preocupación. Yo creo que nos tenemos que enfocar más en la prevención. Con relación al tema de la seguridad ciudadana, hay que empezar a hacer conciencia a la población de que tenemos dos niveles de violencia. La violencia sistémica o violencia social, que es la que más homicidio produce en República Dominicana, entre el 62 y el 64% de los homicidios, y un 30 y pico a violencia delictiva. Parece que los dominicanos hemos decidido matarnos unos con otros, no necesitamos los delincuentes para que acaben Ahora, con ¿qué nosotros. papel va a jugar en la apreciación del público con relación al gobierno el tema de los precios de los productos básicos? Que ya comienza a ser un tema mortificante, ¿no? Tanto para la población como para el propio gobierno, por la forma en que reaccionan los funcionarios con relación a las quejas de mucha gente. Ahora, Miguel, déjame decir una oración para ponerle el epílogo, ¿verdad?, a mi expresión. Señores, la policía es una pata del tema. Los males que existen en la administración pública existen en la policía. Lo que pasa es que la policía está vinculada prácticamente a todo el espectro institucional del aparato del Estado. Así como hay ministros corruptos, viceministros corruptos, directores corruptos, así mismo hay generales corruptos, coroneles corruptos, capitanes corruptos. Eso es un tema de la policía. Ahora bien, el tema fundamental es ahora mismo cómo vamos a tratar. Y yo propuse que se empezara a través del sistema educativo a fomentar una cultura de paz. Que no todo el mundo coja un garrote, un puñal o una pistola porque discutió con el vecino de al lado. Bien, pero el tema de los precios, que a mí yo lo veo que puede ir esa preocupación por los precios, por la inflación, que es el fenómeno económico más confiscatorio, ¿no? Porque le quita el dinero a la gente, evidentemente, de una forma no directa, pero sí indirecta. Sí. Me gustaría ver la opinión de Nelson Rodríguez como director del periódico y finalmente la de Héctor Guiliani Curí como economista. El efecto de los precios en el sentimiento de la población dominicana. La gente dice, mucha gente, dicen los estudios, que el dominicano piensa por el estómago. Yo creo que el presidente Abinader para los próximos meses debe poner ese tema como una de sus prioridades. Estamos hablando del pollo, pero no se olviden del pan. O sea, estamos hablando y los plátanos. La habichuela y el arroz. Todo eso viene por añadidura. Yo te estoy dando elementos fundamentales de la dieta del dominicano que hacen temblar a cualquier gobierno. Los efectos soporíferos de la lucha contra la corrupción ya están pasando a un segundo lugar, que entretuvieron mucho a la gente. Y cuando digo efectos soporíferos, porque yo advierto que a un año... Se necesita más café, ¿verdad? A un año ya la gente se dio cuenta de que apresamiento, medida de coerción, eso no es una persecución real ni efectiva. Y se da cuenta que la justicia es un sistema que puede haber un ministerio público independiente, entre comillas. Coerción es equivalente a una condena. Sí, o sea, se está viendo y se está poniendo la vida. Entonces, los precios van a ser algo fundamental. El presidente incluso hizo una mesa de diálogo, se formaron unos equipos y se han hecho propuestas, pero hay factores que no dependen del presidente para que bajen. Bueno, pero dependen de su política. No, te lo voy a decir, te voy a dar... Pero los insumos internacionales que lo están tratando bien, no por decreto él no va a bajar el pollo. Yo como productor vendí plátano en el mercado a 4 pesos. Cogí una camioneta y fui y se lo vendí al de los colmados ahí en Gaco y se lo vendí a 13. Entonces, se falta una política de comercialización. No podemos seguir bajo este mismo esquema. Entonces, el gobierno tiene que, ¿verdad?, establecer... Pero además el gobierno tiene que resolver el problema. Se quiere una práctica vieja de querer resolver los problemas de los precios de los artículos básicos a través de la camioneta de Inespre. Mira, yo creo que el desafío más grande que tiene el gobierno ahora mismo son los precios. No es la deuda externa ni nada de eso. Pero es algo que el gobierno puede resolver también fácilmente. Y es que bajo los tratados de libre comercio hay cuotas de importación. Entonces simplemente puede liberalizar esa cuota para que aumenten las importaciones.
Lógicamente, los insumos, muchos de esos, que no son necesariamente el puerco y el pollo que están altos, porque es algo que él puede permitir su importación. Ahora, ¿por qué no se hace? No se hace también porque se quiere proteger a esos productores. Pero en algún momento el gobierno va a tener que tomar una decisión con relación a esas cuotas y hacerlo de una forma temporal por un X periodo de tiempo para quitarle esa presión. Porque básicamente el detonante de los problemas de abril en el gobierno de Jorge Blanco fue un problema de precio. Claro. Y una solución de eso es liberalizar las cuotas de importación de muchos de esos productos agrícolas. Es cierto que subieron en los mercados internacionales, pero también aquí en la República Dominicana la inflación ha sido más alta que en cualquier otro país del hemisferio, que es algo que muchas personas lo han notado a través de las redes sociales. Los precios no aumentaron tanto en Centroamérica como en la República Dominicana. Entonces hay un tipo de problema que el gobierno va a tener que buscar algún tipo de solución. ¿Y qué tipo de solución se podría dar a eso si el gobierno no tiene el control de los insumos? Yo precisamente la que veo aquí más factible ahora mismo es liberalizar las cuotas de importación. ¿Y eso no riñe con el Tratado de Libre Comercio? No. Tú puedes importar más de la cuota, lo que tú no puedes importar menos de la cuota. O mejor dicho, poner trabas a la cuota. Trabas a la cuota. Pero yo creo en ese aspecto, y es algo que tú puedes hacer fácilmente. Sin necesidad de ser economista, que aquí hay un mar de fondo, que es la comercialización. Oye, la importación necesariamente va a afectar al productor criollo. Y aquí se produce muy buen pollo y con la cantidad tal vez suficiente. Evidentemente hay una demanda, una sobredemanda ahora, y eso encarece. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eso es lo que yo no entiendo de la sobredemanda. El sector turístico, se está recuperando, pero todavía no es ni la sombra de lo que era antes. No sé cómo el comercio con Haití se está absorbiendo gran parte de esa producción. Entonces no debería haber problema con la producción de pollo. Porque yo entiendo que los insumos han aumentado, pero también que producen un pollo, porque un pollo es alimento. Pero importado. Es que ha habido una arritmia, porque fíjate, a ver, el pollo se dispara cuando viene el problema del viene desde antes. Bueno, viene gradualmente. Sí. Pero parece que también hay un sector que especula. Sí. Y eso aquí en República Dominicana es prácticamente Pero cuando los mercados bien abastecidos, la especulación y el acaparamiento no funcionan. Aquí no ha habido especulación en los últimos tantos años, se está dando ahora. Sí, el agiotismo no tiene cabida en un mercado bien abastecido. Yo anoche fui a un supermercado y cuando fui a la bandeja de la nevera donde estaban los pollos, habían tres lánguidas pechugas de pollo que costaban con 1 libra y pico, 300 y pico de pesos. Pero ¿cuál es el interés? Porque eso es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Cuál es el interés de un supermercado de acaparar pollo? Sí, no tiene sentido. No es el supermercado, es quien lo suple. Yo no creo tampoco, porque es que el pollo tiene es como una línea de producción. Sí, no se tú no lo puedes parar. Es lo mismo que un plátano. Si un plátano tú lo guardas, se te va a madurar y se te va a dañar. Sí, claro. No debería haber problema en ninguno de esos productos. Bien, señores, nos queda un minuto. Sí, tú me das siempre 30 segundos. No te voy a dar el minuto. El 16 de agosto, cuando el presidente Luis Abinader se sentó en su silla, que no es de alfileres, había una expresión que decía incertidumbre. Y en ese ambiente fue que él asumió. Ahora, la expresión es va certidumbre. A ser certidumbre, resuelva. Entre muchas cosas, ya va a haber una población ahora más demandante. Va a haber una población más efectiva, Hernández. Sí. Ahora sí, de aquí en adelante se están creando las condiciones y los resultados van a tener que ser tangibles en lo inmediato. Por eso yo hablé del presupuesto general del Estado,
por dónde que van a venir los lanzamientos, porque se va a tener que venir acompañado de una serie de medidas. Ahora, en 30 segundos, monosílabo. ¿Podemos esperar que las cosas mejoren el próximo segundo año del gobierno? Monosílabo. Mira, yo primero difiero con eso del presupuesto. Monosílabos, sí, la situación económica va a seguir mejorando porque la situación internacional le es favorable. Señor Pou. Correcto, sí. Yo creo eso, sí que va a seguir mejorando. Rodríguez, Nelson. Vuelvo a la incertidumbre con relación a la economía. Bien, caballeros, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo pienso que los amigos televidentes han disfrutado del tema de hoy y han aprendido muchas cosas de lo que se ha discutido, de lo que se ha conversado en el día de hoy. Les deseo un buen resto de la noche, un buen fin de semana, de lo que queda de semana, y los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.